Sí, ya pues hace semanas que planificamos este partido adelantado por la Final Six y somos conscientes de que seguimos con semanas de doble competición y especialmente de doble viaje. Pero bueno, adaptando el esfuerzo y las cargas a ello. En este día que hemos pasado en Valencia entre ambos partidos, pues hemos podido recuperarnos un poquito físicamente, preparar el enfrentamiento contra IDK, que como dices, pues va a ser de exigencia alta. Los equipos que en la recta final se juegan algo tan importante como es la permanencia son doblemente peligrosos, especialmente en su pista. Creo que IDK ha tenido muchos partidos ajustados donde el resultado final no le ha acompañado, especialmente estos dos últimos partidos frente a Girona y frente a Araski, y esperamos una buena versión de un equipo con un roster muy competitivo, con mucha experiencia en el banquillo por parte de Azu y especialmente una cancha donde las últimas temporadas, tanto en Liga como en Playoff, nos ha costado mucho sacar las victorias. Entonces, concienciadas de ello y también de la importancia clasificatoria de cada uno de los partidos de la fase regular y de lo que nos queda, que tampoco es fase regular. Sabemos que ya en la recta final, pues todo tiene doble valor. No creemos que el partido de la Fonteta sea referencia. Lo primero, por momentos, de ambos equipos. Nosotras queremos crecer, también hemos incorporado jugadoras a nuestro roster y creo que ha avanzado en nuestras capacidades de juego, pero IDK especialmente pues ha modificado su estructura con 3 nuevas incorporaciones, con nuestra exjugadora, con María Zeta, y creemos que el equipo ha ganado en físico, que tiene más amenazas tanto en el interior como en el exterior, con la experiencia de Cornelius y de Adut Bulgak, y sin perder de vista pues, a sus nacionales referentes, con la anotación de Alba Prieto, de Rosso Buch, la producción que está teniendo Lola Pendande en el interior, y creemos que una jugadora clave para ellas en el 3 y en el 4 es Becky Macy. Creo que les genera mucho en ataque y en defensa, y estar preparadas para diferentes estructuras de quintetos físicos por parte de IDK y que nos plantee defensas zonales o de mucho cambio. Bueno, queremos sobre todo pensar en dar nuestro mejor nivel y jugar sobre todo con nuestra identidad y nuestros aspectos básicos a un nivel alto. Bueno, es un objetivo marcado por nosotras y que nos gustaría volver a cumplir. Algunas temporadas hemos conseguido acabar primeras en fase regular. Nos gustaría volverlo a conseguir y sabemos que eso es una carrera de fondo, pues, donde hay que pasar momentos más complicados, momentos donde el viento viene a favor, pero ahora en estos pocos partidos, pues saber que tenemos en nuestra mano después de una temporada que como todas está siendo pues, larga y exigente, y que es un objetivo que muchos equipos ansían, pues bueno, ver quién lo merece un poquito más y ahora mismo que lo tenemos en nuestra mano, intentar hacer todo lo que sea posible para atacarlo, sabiendo que todos los equipos de arriba, aparte de los enfrentamientos directos, claro que es positivo, ese average favorable con Girona, lo tenemos desfavorable con Perfumerías Avenida, pero el resto de equipos de la Liga van a tener mucho que decir en esa clasificación final, no solo nuestros emparejamientos directos. Así que intentaremos a partir de ya este partido merecérnoslo.